escucha bien? ¿Sí? Más o menos. Esperemos. Buenos días, ahí sí. No, ¿qué? Dice que me baje el jersey. Ya, bien, que el Señor les bendiga, hermanos, bendiciones en el Señor. Damos gracias al Señor porque estamos un día más en su casa de oración para aprender de su palabra. ¿Viene con ánimo de aprender, hermano? Hermana, sí. Yo les estoy mirando la cara a todos ustedes. Según como esté en el ánimo de ustedes, es lo que a mí me puede transmitir también para el ánimo mío. Así que la clase depende de ustedes, no de mí. ¿Ya? Bien, no, depende del Señor. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor para comenzar la clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites que podamos llegar a tu casa de oración para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, bendita, que hace tan bien a nuestra alma, Señor, que hace tan bien a nuestro crecimiento espiritual, Señor. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de los corazones, Señor. Que seas tomando tú el control de nuestras vidas, Señor. Pone tu palabra en mi boca, Señor, que seas tú gobernando mi mente, Señor, mi corazón, para que lo que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor. Oh, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que ellos también puedan recibir tu palabra, Señor, y que tú puedas hablar a sus corazones, a su vida en esta mañana, Señor. Bendícele a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor. Estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 10, en el episodio entre Pedro y Cornelio. ¿Ya? Me toca a mí el capítulo 10, versículo del 24 al 33. Bien, aquí de lo que hemos estado conversando, hemos visto, ¿no es cierto?, que hay dos protagonistas en este encuentro, que es Pedro y Cornelio. ¿Ya? Cornelio, el centurión, y Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ellos están confrontados por el Espíritu de Dios. Si pueden avanzar la lámina, por favor. Bien. El encuentro de Pedro y Cornelio recogida en Hechos capítulo 10. ¿Ya? Ahí tenemos estos dos personajes. Bien. ¿Qué podemos decir al respecto? Que Cornelio y el centurión, ¿no es cierto?, y Pedro, el apóstol, son confrontados por el Espíritu de Dios. Vamos a hablar de la labor del Espíritu Santo en este contexto. No sé si está ahí. ¿No está? Bien. En este entonces la comprensión alcanza y su trascendencia del Evangelio se limitaba a la predicación a los judíos. ¿Ya? La labor del Espíritu Santo en este contexto. En este contexto, no en todo, ¿ya? Para que no se malentienda. En este contexto, ¿no es cierto?, la comprensión del alcance y su trascendencia del Evangelio se limitaba a la predicación a los judíos, ¿ya? Hasta ahora, ¿no es cierto?, se entendía que en los primeros capítulos del libro de los Hechos se hablaba, ¿no es cierto?, que la predicación del Evangelio, pero ¿a quién era predicado el Evangelio? A los judíos, ¿verdad? Habían prosélitos judíos, que muchos de ellos eran judíos por descendencia, pero que habían nacido en otros lugares y tomaban la religión judía como parte de ellos. Esos eran los prosélitos judíos. Y algunos que no eran descendencia judía, pero también tomaban la religión judía, ¿ya? Y hasta ese entonces era conocido hasta el pueblo de Israel. Pero hay una palabra y hay un texto clave que en el libro lo he hecho y que dice claramente que no solamente el Evangelio es para los judíos, sino que es para todos. Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en... No.
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Eso está en Hechos 1:8, como dice la hermana Flor. Bien, ese es el texto. Entonces, de ahí empieza. Ahora, en la primera parte vemos cómo Pedro y los apóstoles son un personaje importante en esta primera parte del libro de los Hechos. ¿Ya? Bien, pero vamos a ir avanzando en esto. También vemos el Espíritu Santo entra en acción para derrumbar las barreras que impiden la extensión de la misión y para establecer un nuevo paradigma que estremeció a Pedro y lo sigo haciendo con la iglesia. ¿Ya? Un paradigma, un modelo, porque ellos tenían claro en qué cosa, en que el Evangelio a predicarse, ¿no es cierto?, a los judíos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo especial, el pueblo de Dios. ¿Ya? Pero aquí, ¿no es cierto?, en este capítulo 10, Dios empieza a romper un paradigma, ¿ya? Un modelo, ¿ya? Que el Evangelio era para los judíos, que el pueblo especial era el pueblo de Israel. Pero no era así. Dios tenía un propósito, y es que siempre Dios ha querido que todos sean salvos, no solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un instrumento en la mano de Dios para llevar el conocimiento de Dios a otras naciones. Ellos tenían que ser los que llevaran la palabra, el oráculo, ¿no es cierto? La palabra, llevar este mensaje a otros pueblos. Pero como conocemos la historia de Israel, vemos que en vez de ellos ser un ejemplo y llevar el Dios, ¿no es cierto?, el Dios vivo, a otras naciones, ¿qué hacían ellos? Tomaban las costumbres de los paganos y los traían. Entonces caían en el pecado que tenían los otros pueblos. ¿Ya? Y eso es lo que Dios no quería de ellos. Bien, sigamos. En este contexto lo que vamos a ver es que si bien los judíos ellos creían que eran los únicos que podían ser salvos, y Juan dice ahí en 1:11 y 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, le dio la potestad, derecho, ¿no es cierto?, de ser hijos de Dios. ¿Ya? Porque ellos pensaban que eran los únicos. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que se rompe un paradigma. ¿Ya? Y ese es que Dios no hace acepción de personas. Bien, Jorge. El derecho. Sí. Claro. Y eso es como bien fuerte para las personas cuando uno le dice, no todos somos hijos de Dios, casi le pegan a uno. ¿O no? Porque dicen, ¿cómo? Oye, incluso yo voy más allá, hermano Jorge. Dentro de nosotros mismos de repente decimos, vamos a la iglesia, somos hijos de Dios. No todos los que estamos en la iglesia somos hijos de Dios. No porque usted va a la iglesia, sus hijos son hijos de Dios. O no porque yo voy a la iglesia, mis hijas son hijas de Dios. La salvación es personal. ¿Ya? Hay que tener un encuentro real y genuino con Dios. Todos aquellos que tienen un encuentro, que son nueva criatura, porque de repente dicen, nací en el Evangelio. Yo soy hija, yo nací, tengo cuna. No, aquí hay que nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo, el religioso, ¿no es cierto?, Nicodemo, erudito, todo lo que era, pero no tenía idea de lo que era nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo la persona, no entrará al reino de los cielos. Por muy hijo de quien sea, del reverendo no sé cuánto, pero si no ha tenido un encuentro real con Jesucristo, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Bien.
Entonces Dios no hace acepción de personas. El texto clave es ese mismo, en Hechos 10:34, que es como la conclusión de lo que vamos a conversar. Dice, entonces, en el texto clave 10:34, para que ustedes sepan y lo tengan, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ya? Si lo leemos todos juntos, amén, ¿lo tienen? Ya, bueno, ahí está también. A la 1, a la 2 y a las 3 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Bien, sigamos. Entonces, la lectura bíblica será del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo del 24 al 33. ¿Ya? Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Entonces aquí hay 2 cuadros. Primero es que hay una visión, ¿no es cierto?, de Pedro, y también en la otra visión que es que también a Cornelio se le presenta, ¿no es cierto?, el ángel del Señor y le dice que tiene que ir a Jope para ir a buscar a Pedro. ¿Ya? Todo hecho, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Bien. Pedro y Cornelio. Avancemos. Ahí está, bien. Bien. Pedro estaba en la casa de cierto Simón curtidor. Busqué lo que era curtidor. Dice que el curtido es el arte de convertir las pieles de los animales en cuero. Dicen que esto era abominación y que los judíos no se juntaban con estas personas porque era abominación este trabajo que ellos hacían, porque ellos trabajaban con el cuero animal y muchas veces los animales eran llevar sacrificio y se iban a otro lugar y esos cueros, esas pieles eran trabajadas y eran tomadas como inmundas, dicen, es lo que se dice, pero en la Biblia yo busqué y no encontré. Así que mientras la Biblia yo no lo encontré y no lo puedo decir que están así. Ahora si Jorge, que me levantó la mano, me dice que si es así, que sale, dígame el texto y la cita bíblica, por favor, Jorge. Los curtidores eran los encargados de hacer todo lo que era cuero, de hecho desde zapatos hasta armaduras,
el bordón era de cuero curtido, también donde llevaban cosas en ese tiempo, ¿ya? Lo que tenía era una contaminación ritual, ¿ya? Pero no era que era así. ¿Por qué? Porque tocaban a veces el cuero y venía con sangre. Entonces cuando el curtidor, que era judío, porque habían, tocaba eso, después tenía que hacerse el lavado ritual nomás, para poder entrar al día de reposo, a los sacrificios y todo eso. Partamos porque los sacerdotes estaban como carniceros de los sacrificios, así que no era como verlo como inmundo. Sí, si era una cosa sacrificada a los dioses ajenos, lo iban a ver como inmundo, pero era una simple, ¿cómo se llama? Era una labor que hacían. Sí, bien, gracias Jorge. Era una labor que se hacía y que se le usaba para los sacrificios de los animales, después se le dejaba, y como decía Jorge, queda la sangre y eso era lo que hacía más que nada inmundo. Ahora, lo usaban esto, eran curtidores que trabajaban el cuero la piel de los animales y hacían cosas de cuero y trabajaban esto. Pero muchos, por lo que leí, decían que los llamaban los tenían como un poco aparte, por lo mismo que dice Jorge, porque trabajaban con esta piel y muchas veces la piel estaba contaminada con sangre. ¿Perdón? Claro, entonces compraba todo eso. Bien, en el primer cuadro entonces Dios prepara el corazón del pecador. Cornelio envía a sus criados y un soldado romano para que vaya a Jope y encontrar a un hombre llamado Simón, por sobrenombre Pedro. ¿Quién era Pedro? Un predicador. Aquí hay un trabajo de parte del Señor. Por una parte, ¿no es cierto?, tenemos a un pecador, que es Cornelio, que el Señor está haciendo la obra en él para que él pueda convertirse a Cristo. Y también hay otro trabajo, que es con Pedro, que es el predicador. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Dios con Pedro en este caso? El paradigma que tenían, ¿no es cierto?, de que romper eso, de que solamente el Evangelio era para los judíos. Aquí va a predicar a un gentil. Claro, de a poco se va cumpliendo, y eso lo vamos a ir viendo, cómo se va cumpliendo, ¿no es cierto?, el paradigma ese. Entonces, el segundo cuadro, no solo Dios prepara el corazón del pecador, sino también del predicador, a través de una visión, mostrándole en una visión una serie de animales puros e impuros. Según Levítico 11, Dios había establecido un sistema de dieta con los animales que podían comer o no comer. ¿Ya? Bien, y aquí vemos, ¿no es cierto?, es como avancemos, Hechos de los Apóstoles, donde podemos ver que en la primera parte, ya, la operación de la Tierra Santa. Primera parte, ¿no es cierto?, vemos que hasta el capítulo 12, como personaje central, digámoslo así, es Pedro, y los demás como ayudantes, digámoslo así, porque aparece Esteban, aparece Felipe, también Juan está con Pedro, pero el trabajo ahí que se nota más, ahí el trabajo que Dios usando a Pedro, ¿verdad? En la primera parte, que de a poco empieza a menguar, empieza a desaparecer ya en el capítulo 10, 11, hasta llegar al 12, desaparecer, porque después viene ya la otra parte, que es la operación de toda la tierra, donde el Evangelio ya es esparcido por todas partes, y esto es con el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Con Pablo, junto, ¿no es cierto?, en sus viajes misioneros, con Bernabé, con Silas, Marcos, Timoteo y Lucas, ¿ya? Entonces, aquí está la segunda parte. Entonces, la primera parte tenemos a Pedro y que ya está culminando esta parte, ¿ya? Y las actividades que, bueno, ahí van a salir en la otra parte todas las actividades que se los voy a mandar si ustedes quieren, para que ustedes vean todas las actividades más importantes que hubieron en la primera parte del libro de los Hechos, con Pedro, con Esteban y con Felipe. Bien, entonces lo primero, hemos hablado harto sobre Pedro y sobre Cornelio, el centurión, ¿ya? Y se ha hablado harto, así que yo le voy a pedir a la hermana Isabel que ella nos va a hacer como un resumen respecto a Cornelio, ¿ya? Y con respecto también a
a estos dos lugares porque uno estaba en Jope y el otro estaba en Cesarea. Bien. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Bueno, aquí estamos. Me tocó. El Señor los bendiga. Yo quiero darle una referencia sobre qué lo que era realmente un centurión. ¿Ya? Permiso, me voy a poner el otro. ¿Usted sabe cuando uno se limpia? Hay explicación. Bueno, en centurión en la era romana fue un oficial del ejército romano que contaba con un mando táctico y administrativo. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades y resistencia, templanza y capacidad de mando. O sea, hay varias cosas aquí, ¿cierto? Y su capacidad de mando. Además de contar con una considerable influencia y responsabilidad, se les consideraba la espina dorsal del ejército. O sea, qué importante eran, ¿cierto? Si nosotros no tenemos la espina dorsal de nuestro cuerpo, ¿qué nos pasa? Nos empezamos a encorvar, ¿cierto? Y si a veces vemos personas en la calle que a medida que van pasando los años, lo empezamos nosotros a achicar, y si no los ponemos en una postura más o menos adecuada, nos pasa esto, ¿cierto? Entonces, este centurión era de esta forma, un hombre que era considerado la espina dorsal del ejército romano. Y era muy importante, era un rango militar de la antigua Roma que recibía mayor atención que los estudiantes del ejército romanos. Y si nosotros vemos una fotografía, que debería estar ahí, no era tan bonito el traje como lo ponen en las películas, porque las películas ponen un traje muy bonito, ¿cierto? Pero si nos vemos ahí, no era tan bonito, no era cómodo tampoco, porque dice que en su interior tenía varias partes. Dice que lo primero era una túnica corta de color blanco, o sea, una túnica bien cortita, que lo aislaba del frío completamente, con unos pantalones cortos. Así que no iban muy abrigados. Bueno, ellos estaban en el desierto realmente, ¿cierto? Pero en la noche en el desierto hacía frío. Y era una armadura con cota de malla, una cosita así como cortita, como nosotros le decimos peto, así una cosita, pero de malla, pero metálica. Entonces eso ya iba pesando, ¿cierto? O de escamas, dice la palabra. Muchas veces cubierta, acondicionada en forma de medallón, y una pulsera que colgaba de su brazo. Portaba la espada, una espada corta. Al lado izquierdo, en un lugar derecho, habitualmente simplemente sujeta el cuerpo mediante un cinturón con una funda del arma. Usaba protección en las piernas, gravas que le llaman ellos. Sobre el casco lucía una cresta, que era pero eso lo usaban solamente los oficiales. Eran solamente para que se distinguiera del soldado raso al oficial, porque el oficial siempre tenía que estar al frente, los soldados rasos iban detrás. Entonces, cuando los soldados que estaban detrás veían que el suboficial se movía, ellos tenían que atacar. Y el centurión daba un paso al lado y los soldados pasaban. ¿Ya? Y dice que literalmente cubría su cabeza, consistía en la distinción más aformada de su cinturón. La teoría era la historia militar, atribuyente a la disposición transversal de este penacho, a la necesidad de hacerse visible por las espaldas de los soldados. Eso es lo que yo le estaba contando como literalmente, ¿cierto? Y dice que estos accesorios personales del uniforme y la ropa de repuesto que llevaba era un peso de 10 kilos. Además de otros 35 kilos, que era el armamento. O sea, era harta cosa que llevaban encima. ¿Quién se mueve así en un desierto? No hay mucho, ¿cierto? El cinturón también llevaba un bastón de mando. Habitualmente era una vara de vid, dice, llamada vitis, como símbolo de su autoridad. Y que durante la tarea de entrenamiento
de acuerdo de entrenamiento, era para castigar a los soldados o dirigirlos de tal forma que tenían que ir donde él decía cuando movía su varita. Ese era un centurión, la forma de un centurión, ¿ya? Ahora, como decía el hermano Enrique, nosotros estamos hablando del centurión romano que era Cornelio, ¿cierto? Que era un centurión que tenía la compañía de la italiana, piadoso, temeroso, de él y toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, dice, y que oraba a Dios siempre. Ahora, había en Cesarea un hombre llamado Pedro, ¿cierto? Y Cornelio estaba en Jope. Y sabemos nosotros, no, al revés. Cornelio estaba en Cesarea y Pedro estaba en Jope. La historia geográfica de Cesarea y Jope, la distancia entre Jerusalén y Cesarea en auto son 123 kilómetros o 76 millas. Es uno de los puertos marítimos más grandes del mundo romano. Fue en ese tiempo de una dimensión tan grande que todavía tiene admiración hasta ahora. Jope es una ciudad de territorio asignado a Adán, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las tribus, cierto? Este es un territorio designado a Adán. Estaba en la costa mediterránea, a 48 kilómetros al sur de Cesarea. Si nosotros hacemos una distancia, yo le consulté a mi marido, me dice que es más o menos desde Valparaíso hacia Limache. Entonces, dígame, ¿cuánto caminaron los siervos de Cornelio y el soldado romano para ir a Jope a buscar a Pedro? No fue un día, fueron 3 días porque ellos iban caminando, era desierto. Pero en ese entonces el Señor también preparó los corazones de ambas personas, ¿cierto? Los cubrió a ellos. Entonces decimos que Cesarea está al sur, Jope está al sur de Cesarea. Jope en la actualidad es un puerto de la ciudad de Israel en las costas del Mediterráneo del sur de Tel Aviv. Ahí está Jope actualmente. Tel Aviv. Ahora vamos a ver una parte de que a muchos de nosotros no sabemos cómo, en qué concepto fue creado Cornelio. Dígame. Tres días más. Claro. Y recuerden que Pedro lo hizo alojar a los siervos y al soldado un día más, porque tenían que descansar, tenían que alimentarse, y al otro día recién salieron de madrugada, ¿cierto?, a Cesarea. Entonces, es importante eso, que a veces nosotros decimos, no nos queda muy lejos ir a la calle, ¿cierto? Pero ¿cuánto se llama? Voy a caminar tanto, hace mucho frío. Y ponemos siempre excusas, ¿cierto? Y nuestras vidas tienen que ser consagradas al Señor. Nos cuesta, porque somos humanos, somos imperfectos, pero con la gracia de Dios podemos lograrlo. Aquí les voy a dar un aspecto más o menos de lo que, en qué consistía, cómo había sido la vida de Cornelio un poquitito. Dice, sin embargo, Cornelio fue un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas a los necesitados. Como romano típico, él había sido expuesto a otros dioses, Júpiter, Agosto, Martes, Venus, pero había sido expuesto a los conceptos iluminados del judaísmo y se había vuelto devotamente monotonista. Cornelio estaba a la categoría de los judíos llamados temerosos de Dios. Estos fueron gentiles que amaban a Dios de Israel.
Fueron simpatizantes y apoyadores de la fe judía, mas no se convirtieron al judaísmo completamente en su estilo de vida y en su circuncisión. El pueblo judío en aquellos tiempos respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir sus vidas, sus hogares y sus comidas. ¿Por qué? Porque para el mundo judío, porque nosotros éramos gentiles, ¿cierto? Éramos inmundos. Éramos inmundos. Así que les dejo ahí un poquito de reflexión. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermana Isabel. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Bien. Gracias a mi hermana. Y prepárese porque en cualquier momento le puede tocar a usted para que también nos dé alguna reseña de algún personaje o algún hecho que siempre hemos estado conversando en las clases. Y esto es para ver también que ustedes vayan aprendiendo y veamos cómo van tomando, ¿no es cierto?, para ustedes la enseñanza que se están entregando, porque de Cornelio hemos hablado harto. Entonces, ya los hermanos van teniendo ya un conocimiento de los personajes de la Biblia. Y es importante que usted participe, que usted también pueda ser parte de esto. Bien. El otro personaje también que hay es Pedro, ¿no es cierto?, la otra parte. ¿Quién me puede hablar de Pedro? ¿Qué podemos decir de Pedro? A ver. De a uno, por favor, no se me amontonen. Ya. Pedro, ya. Pedro, que nace como pescador, hombre rudo, hombre según rústico, ¿ya? Pero tenemos que él es lleno del Espíritu Santo de tal forma que puede usar la Escritura de manera tal que los mismos estudiosos de aquel tiempo, los mismos universitarios de aquel tiempo quedaron helados. ¿De dónde sacaron estos hombres tal conocimiento? Tal que podían hablar de la palabra o usarla como espada y escudo. Una persona igual que todos nosotros, recordamos que negó a Jesús siempre, porque es un ejemplo, podemos estar muy seguros, pero ¿cuándo negamos a Jesús? Cuando no seguimos sus mandamientos, pero que fue restaurado por el mismo Jesús, igual que todos nosotros, lleno del Espíritu Santo y puesto, en este caso fue uno de los cimientos de la iglesia primitiva, ya que en algún momento también falló yéndose a los judaizantes, que tuvo una pelea con Pablo, un hombre, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque buscaba de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, como el único que quiso hablar fue el hermano Jorge, así que le vamos a dar un regalo al hermano Jorge. El hermano Jorge. Bien, sigamos. Versículo, vamos a empezar entonces ahora, ya que hemos hecho una introducción de todo este tipo de todo esto con respecto a Cornelio, a Pedro, ¿verdad? Sobre qué es lo que era un centurión, quién era Cornelio. El hermano Jorge nos habló en general, ¿no es cierto?, quién era Pedro. Y ahora vamos a empezar a estudiar, ¿no es cierto?, los versículos que nos convoca, que es del versículo 24 al 33. En el versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ve que la introducción es buena porque ya sabemos de dónde venían. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? No. Venían de Jope, ¿ya? Porque al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. De acuerdo con lo que nos dijo la hermana Isabel, ¿no es cierto? Ellos venían de Jope, ¿ya? Los siervos, el soldado con Pedro, y Pedro también traía a sus acompañantes, ¿ya? Bien. Mira, aquí hay algo importante, dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué quiere decir esto? Que también Cornelio estaba interesado en que su familia y los amigos más íntimos pudieran conocer al Señor, ¿ya? El anhelo de su corazón no solamente era que él pudiera conocer al Señor, sino que también sus amigos más íntimos, su familia, ¿ya?
tiene el deseo en su corazón de que su familia sea salva. ¿Tiene usted el deseo en su corazón que su familia sea salva? Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Traerlo a la iglesia? Orar, orar, orar. ¿Qué más? Dar buen testimonio. Oh, lo más difícil, dar buen testimonio. Porque afuera podemos ser los más simpáticos, los más, mucha luz. Pero a veces cuesta. Sí, sí. Porque tenemos que ser genuinos. O sea, tiene que haber un arrepentimiento y un convertimiento genuino. No solamente de apariencia de que somos hijos de Dios, sino que no de apariencia, sino que serlo. ¿Ya? Serlo. Entonces, que la familia, ¿no es cierto?, vea en nosotros un buen testimonio. Entonces, es importante la oración, el buen testimonio. ¿Ya? Predicar con el ejemplo. Esas son cosas importantes. Bien. Entonces, ellos estaban interesados en que su familia y los más íntimos pudieran conocer también al Señor. Versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Ya? Ahí está. Bien, en la antigüedad era la costumbre de tributar homenaje a un personaje importante, postrándose a sus pies, es decir, adorándole. Aunque Cornelio no conocía a Pedro, lo consideraba un hombre de Dios especial. En la costumbre gentil era algo normal este gesto de adoración en esa época, pero no lo era en una costumbre judía. ¿Ya? No era una costumbre judía hacer esto. Por lo tanto, cuando Pedro ve que este hombre se postra, él le dice inmediatamente que no lo haga. ¿Ya? Antes era a César también se le brindaba pleitesía. ¿Ya? Actualmente, no sé, los chinos tienen también, que son otra religión, también tienen esta costumbre. Y no sé si yo nunca he sido católico, pero no he sido católico nunca. Pero no sé si, creo que también tengo entendido que los sacerdotes también se le hace reverencia, al Papa también muchos le besan la mano, como un acto, ¿no es cierto?, de reverencia, de adoración, de sumisión, de adoración. Bien, entonces, pero a los reyes, pero nosotros tenemos que tener claro que el único que merece, ¿no es cierto?, adoración es nuestro Señor. Es el único digno de adoración. Por lo tanto, ¿no es cierto?, incluso mismo cuando Satanás, ¿no es cierto?, tienta a Jesús, ¿se acuerdan? Que le dijo Jesús a Satanás cuando le mostró todos los reinos, yo te daré esto otro. ¿Qué le dice? Dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el único que merece digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Y está en Roma la Basílica de San Pedro, no sé si la puse ahí. Ahí está. La Basílica, dice a César, adoraban en ese tiempo, le indica que se debe adorar solo a Dios. Si Pedro se dejaba adorar, estaría cometiendo un gran pecado, porque solo a Dios. Ya está rompiendo desde el principio una costumbre pagana. Ya está comenzando a cambiar la vida de Cornelio, que traía estas costumbres. ¿Ya? En la Catedral de San Pedro hay una estatua, le besan los dedos, le piden milagro. Imagínense lo que les diría Pedro a estas personas. Si cuando Pedro, ¿no es cierto?, ¿qué hizo? Cuando trató de adorarlo, ¿no es cierto?, Cornelio, él, levántate. ¿Qué diría Pedro si viera todo esto que hacen en esa basílica, ¿no es cierto?, de la Catedral de Pedro, y que la gente que va para allá le adoran, piden milagros y muchas cosas? ¿Qué pasaría si viera todo esto
la adoración que hay de parte del catolicismo, de los idólatras, ¿ya? Entonces solamente a Dios se debe adorar. Jorge, ¿qué ibas a decir tú? Mm. ¿Y qué hubiese pasado, Jorge, si Jesús hubiese hecho eso? Ya. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué? Pero dice que no lo toquen. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya, eso es importante aclararlo, porque él nunca dijo adórenme ahora, porque él dijo que tenía que primeramente ir al Padre, ¿ya? Cumplir todo, porque acuérdense que él se presentó por 40 días, ¿ya? Incluso antes de irse, ¿no es cierto?, habló con los discípulos, pero en Hechos capítulo 1 sale eso, que habló y le dijo que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que viniera, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, ¿ya? Claro, claro. Es que Satanás siempre usa lo mismo, hermanos. Es la misma artimaña. Mire, cuando Adán estuvo en el Edén, lo tentó con los ojos, que el fruto era agradable, era a la vista, que le daría todo el conocimiento, que tendría todo el conocimiento, la vanagloria de la vida, y que era apetitoso. Entonces hay tres cosas que Satanás tienta, y siempre lo mismo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Que comiera porque el árbol era apetitoso, que lo que vio, que el árbol era agradable a los ojos. Y la vanagloria, come este fruto porque se te abrirán los ojos y tendrás conocimiento y serás como Dios. ¿Ya? Y Satanás quiso hacer lo mismo con Jesús. Convierte las piedras en pan porque tenía hambre, el deseo de la carne. Mira, le mostró todos los reinos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si te lanzas, te arrojarás, ¿no es cierto? Te mandará ángeles para que te tomen. Ahí te mostraré todo y te daré todos los reinos de este mundo, la vanagloria de la vida. ¿Y qué dice Juan a la iglesia? ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? ¿Y qué son? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre. Entonces, ¿de qué dice Juan que tenemos que atenernos? Perdón. Se me fue la palabra. Que debemos dejar nosotros de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Entonces son los tres aspectos que siempre Satanás va a usar en su vida. Y no son los mismos que a mí ni a usted, porque no todos tenemos las mismas debilidades con respecto a la parte carnal, con respecto a los ojos y respecto a la vanagloria. Todos tenemos nuestro momento, digámoslo así, debilidades. ¿Ya? Todos somos débiles. Todos tenemos algo. Por ejemplo, yo nunca he sido bueno para el alcohol. Nunca. Pero hay hermanos que sí. Por lo tanto, cuando a mí si me muestran
botella de alcohol me la ponen al lado a mí y me hacen con el vaso, cualquier cosa, y yo voy a decir, vencí la tentación. No, porque nunca ha sido una tentación para mí eso. Pero para mi hermano puede que sí. Entonces, no siempre las tentaciones, el ataque satánico va para todos de la misma forma. Porque Satanás, ¿no es cierto?, él va viendo nuestra conducta y va viendo en qué partes son las nuestras debilidades. Y lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos en nuestras debilidades. Y como dice la palabra, ¿no es cierto?, que debemos ser fuertes en nuestras debilidades porque el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Y tenemos que dejar que el Señor se glorifique en nuestras debilidades. ¿Ya? Eso es importante. Bien. Dice en Proverbios 27, 21. ¿Quién lo busca, por favor? Bueno, ahí está. Así que mejor que no lo busquen porque así avanzamos rápido. Dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Proverbios 27, 21. El crisol es un recipiente de material refractario que sirve para fundir un metal a temperaturas muy altas, usado en la industria química y metalúrgica. La hornaza, horno pequeño que usan los plateros y fundidores de metales. Tengo aquí otra versión, NTV, Proverbios 27, 21, dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Cómo somos probados? ¿Por qué? Por las alabanzas que recibe, por lo que nos dicen. Muchos actúan por lo que les dicen, por la alabanza que pueden recibir, no teniendo claro de todos los que hemos hablado, de postrarse, que el único que merece adoración es nuestro Señor Jesucristo. Y que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y que si hacemos algo, o lo que decimos algo, todo es para la gloria del Señor. Que ninguno de nosotros es digno de gloria, de adoración. ¿Ya? Porque a veces el hombre cae en esto, que hay muchos hombres poderosos que han caído en esto, de que están esperando que los demás los alaben, les digan cosas buenas. Y a veces nosotros podemos caer en esto. Qué buena estuvo la clase, qué bueno el maestro. No, hermano, porque la gloria es para Dios. No tenemos que esperar la recompensa aquí en la tierra, no tenemos que esperar que nos digan que lo hicimos bien, que estamos haciendo bien, que somos, que no sé, que tenemos poder o cualquier cosa. Porque el hombre, ¿no es cierto?, fácilmente cae en esto, en querer recibir alabanza. Y cuando el hombre cae en esto, se pierde la visión. Porque el único digno de recibir honra y gloria y alabanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y es por eso que, así como por el fuego son probadas, ¿no es cierto?, la pureza del oro y de la plata, también nosotros somos probados a través de la alabanza que podamos recibir y que si estamos esperando recompensa de los hombres. Pero nosotros sabemos que lo que hacemos es para Dios. Así que si tu hermano no te saluda, si tú encuentras que tu hermano que está adelante, el hermano Enrique es medio pesadito, no sé, o te aburre con la clase, lo que sea, ven igual, hermano, porque tú los haces para el Señor, no para el hermano que está acá adelante. Y si el hermano no te saluda o te encuentras que no te llega, no importa, hermano, porque todos estamos acá por el Señor. ¿Ya? Todos para el Señor. Aquí no es porque somos más simpáticos, sino que todo lo que estamos acá es porque tenemos una necesidad espiritual. Y el Señor quiere que nosotros nos aceptemos y que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, es el 27. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso se lo mostró el Señor a Pedro en la visión que tuvo. ¿Le costó o no le costó? Le costó, ¿no es cierto?, entender. ¿Ya? Abominación es dice significado, se hace referencia a lo que es abominable, relacionado a las personas con moral dudosa, que han hecho algún mal o cometido un delito grave. Miren, en Levítico, si alguien lee Levítico 24, 18, 24 al 30, el sacrificio ritual de niños y el sexo. Ahí. ¿Quién lo puede leer alguien ahí? ¿Sí?
Levítico 18 del 24 al 30. Amén. ¿Alguien lo encontró? A ver, espera un momentito, hermana. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Aquí nos está diciendo que abominación, juntarse con los gentiles. Aquí está hablando de que, permiso hermano, que los pueblos que habitaban esta tierra habían sido idólatras, paganos. ¿Qué hacían ellos? Hacían sacrificio ritual de niños, ¿ya? Y también rituales sexuales. Entonces, que los cuales eran abominación ante Dios. Los pueblos paganos que había, entonces, que ellos no hicieran estas cosas porque era abominación, ¿ya? Ellos tenían que ser ejemplos de los pueblos paganos. Ellos tenían que llevar a que conocieran al Dios vivo a los pueblos paganos, y no que ellos hicieran las mismas cosas que hacían los pueblos paganos. Y esto era lo que era abominación, era hacer lo que hacían estos pueblos paganos, ¿ya? Por eso que cuando dice acá, dice, y habiendo él entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Nunca estuvo en el corazón de Dios de que los demás pueblos fueran inmundos o no fueran de otra categoría, sino que lo que siempre a Dios no ha querido es que el hombre, ¿no es cierto?, la idolatría, adorar a otros dioses, porque Dios es uno solo, ¿ya? Adorar a otros dioses, hacer cosas que son abominables, por ejemplo, el sacrificio a niños, la idolatría, los sacrificios sexuales que se hacían, todas esas cosas eran abominación ante los ojos de Dios y que todavía existen, ¿ya? Y no es que Dios no ame al hombre, sino que no aborrece lo que ellos hacen, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, porque en Hechos 11, del 1 al 4, Pedro le explica a los de la circuncisión, porque dice: ¿por qué tú le predicaste a gentiles? Como que era abominación, como que era algo inmundo. No, y Pedro ahí le explica que para él también pensaba lo mismo, pero Dios le mostró otra cosa en visión, que nos llame inmundo a lo que Él ha limpiado, porque Cristo murió por todos, no por algunos. Y nosotros mismos tenemos que entender esto, que Dios no mira color, Dios no mira raza, no mira estado social, ¿ya? Pedro hasta este momento, hermanos, estaba en su zona de confort. Él estaba predicando a los judíos, a aquellos que a él eran su pueblo, sus cercanos, sus amigos. Pero nosotros también muchas veces estamos en nuestra zona de confort, porque estamos aquí y estamos acostumbrados a venir a la iglesia a tales días, a hacer tales cosas, como un activismo, como una manera de hacerlo, como que en eso estamos bien y con eso es nuestra zona de confort. Pero Dios nos manda afuera, hermano. Dios nos manda a predicar el Evangelio.
Esa es la gran comisión de nosotros, es predicar la palabra de Dios, es llevar a otros el mensaje de salvación. Y no quedarnos en nuestra zona de confort, porque Pedro quería estar en su zona de confort y se rehusaba a esto. Pero la visión, el Señor le llama, le habla y él obedece. Entonces lo importante es que nosotros también tenemos que obedecer a la voz del Señor. Obedecer, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que el Señor nos está hablando a nosotros todos los días, a cada día. Nosotros deberíamos tener una iglesia llena de personas que vengan acá a aprender la palabra de Dios, a querer aprender más de Dios. Pero a veces, hermano, me preocupa, hermano, que a veces tan poca empatía o tan poca preocupación de querer aprender, de querer llevar la palabra de Dios a otros que la necesitan. Y eso también es para mí, hermano, que a veces estamos tan acostumbrados a nuestra vida rutinaria en el Evangelio que no vemos más allá. Y Dios quiere algo más para nosotros. Dios quiere algo más. Que no hagamos acepción de personas. No hacer acepción de personas porque Dios no lo hace. Si viene una persona pobre o una persona rica, tiene que recibirse de la misma forma. Si hay necesidad, si vemos personas con necesidad, sea gitano, sea, no sé, venezolano, haitiano, lo que sea, pero nosotros tenemos que tener el mismo amor que nuestro hermano que quizás está a nuestro lado. Porque Cristo murió por él también. Y nosotros no somos mejores, porque Dios nos rescató de las tinieblas. Porque a todos Dios nos rescató. Ninguno el Señor lo rescató porque era bueno. Fíjese que a Cornelio no lo rescató porque él daba limosna, porque él era bueno, porque Dios conocía el corazón de Cornelio. Y por la misericordia, hermanos. Esto es por misericordia, es por la gracia de Dios. Es por la gracia. Y es un regalo, como dice acá. A ver, que los hermanos, por favor, puedan adelantar. Es un regalo que viene de parte de Dios. No es porque lo merezcamos. No es por merecerlo. Más adelante, por favor, hermano. Es un regalo de Dios. Muestre la otra imagen, por favor. Dios, fíjese en el cuadro anterior, por favor, hermano. Ahí, Dios se inclina para entregarnos su regalo. Dios es el que se inclina a nosotros para entregarnos su regalo de salvación. No es que nosotros hagamos algo. Y ahí sigue la siguiente y ahí abre, ¿no es cierto?, el regalo más adelante. Abre el regalo y ese regalo, ¿cuál es? La salvación. Y que es por la gracia, que es un favor inmerecido. ¿Ya? No es por lo que viene más adelante. ¿Qué viene después? No es por dinero. No es por lo que yo tenga. No es por lo que yo dé. No es por mis condiciones. No es porque yo sea mejor. No es porque yo ando con corbata, ando bien arreglado aquí adelante. No soy más salvo que ustedes, ni tengo más gracia que ustedes. Porque la gracia viene de parte del Señor y es gratis. No es por nuestras condiciones. No es por lo que yo soy. Así que ese curadito, esa persona que está en la calle, que usted dice, que anda fuerte, que anda el olor. Si el pecado tuviera olor, hermano, ¿cómo andaríamos nosotros? Entonces no es por nuestros méritos. No somos mejores que ellos, porque por la misericordia, por la gracia, por un favor inmerecido, es que estamos aquí. No solamente, no es por nuestros méritos, por mi inteligencia, por lo que yo pueda hacer. Y leamos más adelante la aplicación, hermanos. Nunca se sabe cuándo el Señor te ponga ante un grupo de personas. Solo Dios es digno de recibir el honor, la gloria y la alabanza. Esté dispuesto como Pedro a ir más allá de su zona de confort
para llegar a los necesitados. Y recuerde siempre esto, Dios no hace acepción de personas. Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda honra, toda gloria y alabanza a ti, Señor, porque tú la mereces, Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, por lo que hemos podido compartir, mi Dios. Que esta palabra pueda llegar a nuestras vidas, Señor, podamos hacer la vida en nosotros, Señor. Y haznos sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan, Señor. Sé tú obrando en medio de tu pueblo, Señor. Sé tú obrando en medio nuestro, Señor. Que esta palabra, Señor, no sea solamente una palabra más enseñada, sino que sea una palabra que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que vamos a ponerla por obra, Señor, para alcanzar a otros, Señor, para que te conozcan. Así como tú no haces acepción de personas, que tampoco nosotros lo hagamos, Señor. Así como Simón Pedro, Señor, que fue a predicar, que predicó a este centurión, a este Cornelio, Señor, un hombre gentil, un hombre pagano, Señor, pero que tú tuviste misericordia de él y que había prejuicio por parte de Pedro, Señor, pero tú le dijiste, Señor, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan, Señor, y que no haya prejuicio y paradigmas en nuestras vidas, Señor, que no seamos seguidos, Señor, por algún instructivo, por alguna costumbre, por nuestra cultura, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar la ofrenda.